Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Me preparaba para pasar una semana con mi madre. Voy a la estación, acompáñame, le dije a mi marido. En el andén empujó bruscamente a una anciana mendiga. Quítate del camino, vieja, le gritó con rabia. La anciana me miró y dijo, ¿qué? ¿Tu marido te hizo la maleta? Mejor revísala, te puso una sorpresa ahí dentro. Apenas tuve tiempo de salvar mi vida y la de mi madre. Hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que disfruten la historia. Pero hasta ese momento era de mañana. Una mañana soleada común de martes, con olor a café y anticipación. Soledad Hurtado estaba en medio de su dormitorio, abrochando el último cierre de la maleta. Se sentía casi como una colegiala escapando a las vacaciones. Una semana, toda una semana en casa de su madre, en un pueblito tranquilo donde lo único importante sería la floración de los mangos en el jardín. A sus 38 años, siendo la jefa de contabilidad de la enorme fábrica textil Aurora, valoraba esos momentos más que nada en el mundo. Bueno, ¿ya estás? Asomó Leandro, su marido, a la habitación. Alto, seguro de sí mismo, con aquella sonrisa autosatisfecha que ella alguna vez había encontrado irresistible. Llevaba una camisa recién planchada que olía a perfume caro. Déjame bajarla, debe pesar. No, yo puedo, empezó Soledad, pero él ya había tomado la maleta. Ni lo discutas, le guiñó un ojo. No es cosa de mujeres cargar peso. Mi trabajo es cuidar de ti. Lo dijo con la misma facilidad de siempre, y Soledad sonrió. Le encantaba cuando él la cuidaba así. Leandro siempre sabía qué gesto hacer para parecer el esposo perfecto. Él mismo había preparado las cosas la noche anterior mientras ella terminaba unos informes. Descansa, le dijo, yo me encargo de todo. Ella se conmovió. ¡Qué afortunada era! En el coche, camino a la terminal, Leandro estaba inusualmente alegre. Hablaba sin parar de tonterías del trabajo, de planes para el fin de semana cuando ella regresara. No te preocupes por la fábrica, dijo, golpeteando el volante al ritmo de la música. Amparo se encargará de todo. No es como tú, claro, pero vigilaré que no cometa errores. Es una chica lista. No me preocupa, respondió Soledad con calma. Amparo es mi mano derecha. Yo misma la entrené. Sabe lo que tiene que hacer. Y era verdad. Amparo Beltrán, su asistente, llevaba 5 años trabajando con ella. Soledad confiaba en ella como en sí misma. Sentía un orgullo sereno por lo bien que había organizado su departamento. Todo estaba bajo control, como siempre. Perfecto, Leandro giró hacia la plaza de la terminal. Entonces puedes desconectar la cabeza y disfrutar de las arepas de tu mamá. Te lo mereces. Últimamente has trabajado demasiado. Aparcó y, sin dejarla protestar, sacó la maleta del maletero. La estación sonaba como un enjambre alterado. Voces, anuncios, el ruido de las ruedas, todo se mezclaba en un mismo torrente. Leandro caminaba delante, abriéndose paso entre la gente con firmeza, la maleta en mano. Soledad apenas podía seguirle. Rápido, faltan 15 minutos, dijo por encima del hombro. Su rostro se tensó. Odiaba las multitudes. En el andén había todavía más gente. Despedidas, reencuentros, cargadores con carretillas, niños corriendo. Leandro se volvía cada vez más irritable. Avanzaba empujando cuando, de pronto, se detuvo en seco. Frente a él, bloqueándole el paso, estaba una anciana encorvada con un poncho desgastado. Contaba unas monedas en la mano, ajena a todo. Leandro la miró un instante y su rostro se torció de furia. «Apártate», bramó. La anciana no lo oyó. Seguía en su mundo. Entonces Leandro, sin una palabra más, la empujó con el hombro. «Quítate del camino, vieja», gritó con rabia. La mujer casi cayó, perdiendo las monedas. Levantó la cabeza y sus ojos desteñidos se cruzaron con los de Leandro. Algo cambió. Su mirada se volvió penetrante, como si lo reconociera. No lo veía como a un grosero cualquiera, sino como a alguien que conocía. Leandro bufó con desprecio y tiró de Soledad. «Vámonos, no mires a los locos». Pero la anciana lo ignoró. Dirigió su mirada aguda hacia Soledad. No había miedo ni ira, solo una extraña seguridad fría. Dio un paso hacia ella. «¿Tu marido te hizo la maleta?» Su voz, suave pero clara, atravesó el ruido de la estación. Soledad se quedó helada. «¿Qué?» alcanzó a decir. «Mejor revísala»,
continuó la anciana, sin apartar la mirada. Te puso una sorpresa. Pronunció la última palabra con amarga ironía. Leandro agarró a Soledad del brazo, arrastrándola hacia el autobús. No la escuches, mendiga inmunda, siseó, echando una mirada llena de odio a la anciana. Siempre quieren algo. Llegaron al autobús. El conductor revisaba los billetes. Leandro subió la maleta al compartimento y se volvió hacia Soledad. Su rostro volvió a ser tierno y atento, pero en sus ojos había algo extraño, helado. La abrazó y la besó en la mejilla. Que tengas un buen descanso, amor. Llámame cuando llegues. Te voy a extrañar. Él se apartó y, sin esperar su respuesta, se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. Ni siquiera se dio la vuelta. El autobús arrancó. Soledad estaba sentada junto a la ventanilla, observando los postes y cables que pasaban rápidamente. En su cabeza resonaban con insistencia las palabras de aquella mujer extraña. Puso una sorpresa ahí dentro. ¿Qué tontería era esa? ¿Qué sorpresa? ¿Quizá de verdad había querido hacerle un regalo? ¿Perfume? ¿Un libro? ¿Pero por qué entonces había reaccionado así aquella anciana? ¿Y por qué Leandro se había enfurecido? Se sentó en su asiento. Aún no tenía vecinos. El autobús aceleraba. Intentó distraerse, tomó una revista, pero las líneas se difuminaban. Una inquietud pegajosa crecía por dentro. Era absurdo, irracional, dar crédito a una mendiga de la terminal, pero su mirada tan fija, tan consciente Soledad no soportó más. Solo para tranquilizarse, para sacarse esa tontería de la cabeza, se levantó y fue hacia el conductor. Disculpe, necesito sacar algo de mi maleta. El conductor la miró con fastidio, pero en la siguiente parada abrió el compartimento. Con esfuerzo, Soledad sacó la maleta y la subió al autobús. La puso en el asiento vacío de al lado y abrió los cierres. Arriba estaba su suéter de algodón favorito, la bata, el neceser. Todo en su lugar. Junto a ellos, el frasco de jalea de guayaba para su madre. Soledad sonrió ante sus propios miedos. Claro que todo estaba bien. Estaba por cerrar la tapa, pero algo la detuvo. La maleta parecía menos profunda que de costumbre. Pasó la mano por el fondo. La tela estaba demasiado tirante. Presionó un poco más en una esquina. Sintió un clic, algo que cedía bajo sus dedos. El corazón comenzó a golpearle fuerte. Con manos temblorosas levantó la tela. Era un doble fondo. Mal hecho, pero firme. Tiró de él con fuerza. Debajo no había perfume ni libros. Había paquetes de dinero. Billetes de $100, atados con bandas bancarias. Muchos paquetes. Muchísimos. Y junto a ellos varias carpetas con documentos. Las manos se le congelaron. Sacó una de las carpetas. En la portada estaba el logotipo de su fábrica, Aurora. La abrió. Dentro había órdenes de pago. Por sumas enormes. Transferencias a empresas fantasma de las que jamás había oído. Y en cada documento había un sello. Su sello. El que se guardaba en la caja fuerte de su oficina, cuya llave solo tenía ella. Pero las firmas estaban falsificadas. Torpes, burdas, pero para un ojo inexperto podrían pasar por auténticas. Soledad miraba los papeles y el mundo alrededor dejó de existir. El ruido del motor, el paisaje, todo desapareció. Solo una idea quedó, fría y afilada como hielo. Era una trampa. Leandro no la despedía de vacaciones. La estaba enviando a la cárcel. La sorpresa no era para ella, sino para la policía, que la esperaría en la terminal del pueblo. Un terror helado se transformó en una claridad abrasadora. No era solo traición, era una emboscada perfecta. Soledad cerró la maleta de golpe. El chasquido sonó como un disparo en el silencio del autobús. Se quedó inmóvil, mirando aquel objeto odiado, el pulso retumbando en los oídos. Una trampa, lo había planeado todo. La enviaba lejos de su casa, de sus documentos, de cualquier defensa posible. La arrestarían con las manos en la masa. La jefa de contabilidad de Aurora, Soledad Hurtado, ladrona. Los periódicos lo publicarían al día siguiente. Nadie escucharía sus explicaciones. El dinero y los documentos falsos en su maleta eran una condena. No iba a permitirlo. Tenía que actuar ya. Volvió a abrir la maleta y sacó varias hojas con pagos falsificados. Solo para tener algo, una mínima prueba que pudiera mostrar, explicar. Las dobló y las guardó en el fondo de su bolso. El dinero. Miró los paquetes abultados con repulsión. No podía llevárselos, pero tampoco dejarlos ahí,
a la vista. Con dedos temblorosos colocó el doble fondo de nuevo, puso encima un par de prendas para disimular. Cerró la maleta, encajó los seguros y la llevó de vuelta al conductor. Por favor, vuelva a ponerla en el compartimento. Que siguiera su camino, que se fuera lo más lejos posible. Regresó a su asiento. La siguiente parada era Los Pinos. El autobús se detendría allí solo unos minutos. Era un caserío, un punto diminuto en el mapa, y era su única oportunidad. Los 10 minutos restantes fueron eternos. Soledad estaba sentada en el borde, aferrada a la correa de su bolso. No miraba por la ventana. Miraba la puerta, temiendo que alguien le hablara. Sentía que todo estaba escrito en su rostro: miedo, pánico, desesperación. Que cualquiera podría verlo y pensar: esa mujer está huyendo. El autobús empezó a frenar. Soledad se levantó de golpe y fue hacia la salida. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar el autobús. Se detuvieron. Afuera pasó la señal Los Pinos. Tiró de la puerta y saltó a la orilla polvorienta. El aire frío de la tarde le golpeó la cara. Las puertas se cerraron con un silbido detrás de ella. Un instante después, el autobús se puso en marcha, llevándose su pasado, su nombre, su maleta con el maldito sorpresa, rumbo a la nada. Se quedó sola. No había nadie en el andén. Solo el viento movía un farol solitario. ¿Y ahora? ¿A dónde ir? Ella miró a su alrededor. No había una estación propiamente dicha, solo un pequeño edificio de cemento con las ventanas tapiadas. Pero a lo lejos se veía la autopista, por donde pasaban los autos a toda velocidad. Caminó hacia allí, casi corriendo, tropezando en el camino irregular. Al llegar a la carretera, levantó la mano haciendo autostop. Los autos pasaban salpicándola de barro. Nadie se detenía. Estuvo a punto de echarse a llorar de impotencia. Finalmente, una vieja camioneta pick-up color Borgoña frenó a su lado. Un hombre mayor, bigotudo, iba al volante. ¿A dónde vas, preciosa?, preguntó, mirándola con curiosidad. A la ciudad, exhaló Soledad. Por favor, lléveme a la ciudad. Le pagaré. Durante todo el camino permaneció en silencio, vuelta hacia la ventana, mirando las luces que pasaban. El conductor intentó conversar, pero ante sus respuestas cortas, se rindió y encendió la radio. Y en la cabeza de Soledad retumbaba un solo nombre: Leandro. ¿Cómo pudo? Un marido con el que vivió 15 años. Un hombre en quien confiaba más que en sí misma. ¿Por qué? ¿Por dinero? No lo creía. No eran pobres. Así que tenía que haber algo más. Algo que ella nunca había visto, algo que se le había escapado. Cada sonrisa suya ese día, cada palabra cariñosa, ahora se le revelaban como una mentira monstruosa. Voy a extrañarte. Esas palabras resonaban envenenadas en sus oídos. No llamó a su madre. ¿Qué podía decirle? Mamá, no me esperes, mi marido quiere meterme en la cárcel. Sonaba a delirio. Y si la policía ya estaba al tanto, seguramente escucharía su teléfono. No debía, bajo ningún concepto, involucrar a su madre. Soledad pidió al conductor que la dejara 2 cuadras antes de su casa. Pagó y bajó, encogiéndose ante el frío de la noche. Su propio barrio le parecía ajeno, hostil. Caminó entre los edificios, escondiéndose en las sombras como una delincuente. Ahí estaba su edificio. Un bloque común, con luces encendidas en las ventanas. También en la suya, en el 5º piso. Leandro estaba en casa, esperando la llamada de la policía anunciando que su esposa ladrona había sido arrestada. Al acercarse, se quedó paralizada. Frente a la entrada había un coche de policía. No estaba simplemente estacionado, sus luces giratorias bañaban las paredes con destellos rojos y azules. Soledad sintió un hielo en el pecho. Y entonces vio algo que le arrancó el suelo bajo los pies. La puerta de su apartamento, en el 5º piso, estaba abierta de par en par. En el rellano había 2 agentes, y en la acera, justo al pie del edificio, estaba su madre, Esperanza, mirando a todos lados con desconcierto. Llevaba su viejo abrigo de viaje y un pañuelo en la cabeza. A su lado, otro policía le decía algo. Ella negaba con la cabeza, el rostro blanco de susto y confusión. Soledad lo entendió todo en un instante. No la encontraron en el autobús. Llamaron a su madre. Y ella, sin sospechar nada, corrió a la ciudad para saber qué pasaba con su hija. Llegó justo cuando empezaba el registro. Leandro se había cubierto. El plan A falló, activó el plan B. Soledad se ocultó entre unos densos arbustos de bugambilla.
Vio salir a su vecina, doña Carmen, siempre metida en todo. Se acercó al policía que hablaba con su madre y comenzó a cuchichear, señalando hacia arriba, hacia las ventanas de Soledad. ¿Soledad Hurtado? ¿La contadora? Alcanzó a oír Soledad entre fragmentos de su chisme. Siempre tan calladita, tan amable. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Que ella robó? Dicen que un dineral. Horroroso, horroroso. Su nombre ya estaba en boca de todos. Su reputación, construida durante años, quedaba destruida en una sola tarde. Ella era una ladrona. Punto. El corazón le dolía de miedo y angustia. Por ella, y aún más por su madre. Allí estaba, sola, pequeña, indefensa en medio de ese infierno. Soledad quiso correr, gritar que era inocente, abrazarla, protegerla, pero no podía. Si salía ahora, la arrestarían al instante, y entonces sí que no podría demostrar nada. Retrocedió un paso hacia la oscuridad, luego otro. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no las secó. Miraba a su madre, a las luces parpadeantes, a la puerta abierta de lo que fue su hogar. Todo había terminado. Su vida estaba destruida. Era una fugitiva en su propia ciudad, con apenas unos documentos falsificados en su bolso y una verdad aterradora que nadie creería. Soledad se dio la vuelta y se alejó sin hacer ruido, fundiéndose con la oscuridad de la noche. Caminó sin rumbo. Entró en el primer callejón oscuro, luego en otro. Sus pies la llevaban lejos de las luces policiales, lejos de la voz de la vecina, lejos del rostro aterrado de su madre. En su mente había un vacío zumbante, atravesado solo por una pregunta: ¿qué hacer? Vagó por la ciudad durante horas, hasta que las piernas le dolieron y el frío le caló los huesos. Se detuvo frente a un cajero automático 24 horas, incrustado en la pared de un edificio de oficinas. Dinero. Necesitaba dinero. Al menos lo suficiente para una habitación, algo de comida. Sacó su tarjeta bancaria. Un gesto automático, introducirla, marcar el PIN. En la pantalla apareció un mensaje rojo: su tarjeta ha sido bloqueada. Soledad miró fijamente las palabras. Bloqueada. Claro, él también había pensado en eso. Leandro, su atento marido, le había cerrado todas las salidas. No era solo una fugitiva, era una fugitiva sin un centavo. Sacó el pedazo inútil de plástico y lo guardó en su bolso. Siguió caminando. La calle estaba cada vez más desierta. En la vitrina de una pequeña tienda de electrónica un televisor seguía encendido. Daban las noticias nocturnas. Soledad se detuvo, sin poder evitar mirar. El presentador, un hombre serio con gafas, hablaba de política local. Y de pronto la pantalla se llenó con una fotografía. Su fotografía. La que colgaba en el muro de honor de la fábrica. Empleada del año. Continúa la investigación del sonado caso de desfalco en grandes cantidades en la fábrica textil Aurora, informaba el presentador con voz impasible. La jefa de contabilidad, Soledad Hurtado, ha sido declarada prófuga. Según la investigación, se apropió de más de $100,000 y huyó en dirección desconocida. A Soledad le revolvió el estómago. Se apartó de la vitrina. Así de fácil. En unas horas su nombre, su rostro, toda su vida habían sido arrastrados por el lodo. Ahora cualquier transeúnte, cualquier policía, la vería como una ladrona. La desesperación le subió a la garganta. ¿A dónde ir? ¿A amigos? ¿A cuáles? ¿A Lucía, la amiga de la universidad? Lucía sería la primera en creerle a las noticias y llamaría a la policía, pensando que hacía lo correcto. ¿A quién más? Todos los amigos que compartían eran amigos de Leandro. La mirarían con lástima, con desprecio, convencidos de su culpa. Y entonces una cara surgió en su mente, una que nunca sonreía por compromiso, que no participaba en chismes y siempre se mantenía apartada. Rosario Figueroa, la contadora senior de su departamento. Una mujer cercana a la jubilación, seca, estricta, obsesivamente meticulosa. Llevaba 40 años trabajando en Aurora. Para ella la fábrica lo era todo. Y la honestidad, una religión. A Rosario nunca le cayó bien Leandro. Lo consideraba un trepador. Y, recordó Soledad, siempre miraba a Amparo con una frialdad desconfiada. Una chica resbalosa, había murmurado una vez, cuando Amparo sonreía demasiado dulcemente al director. Era una oportunidad loca, desesperada, pero la única. Rosario vivía al otro extremo de la ciudad, en una casa colonial cerca del parque. A Soledad le tomó casi una hora llegar caminando,
con el rostro escondido en el cuello de la chaqueta y sobresaltándose cada vez que pasaba un coche. Allí estaba la puerta, de madera pesada. Subió al segundo piso. El corazón le daba tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Y si no abría? ¿Y si abría y llamaba a la policía? Se obligó a pulsar el timbre. Pasos arrastrados detrás de la puerta. Un cerrojo, luego otro. La puerta se abrió lo justo para tensar la cadena. En la rendija apareció un ojo severo y una mecha gris. ¿Quién es? La voz era áspera, molesta. Doña Rosario, soy yo, Hurtado, susurró Soledad. Un silencio breve. Luego un suspiro sorprendido. ¿Soledad? Por favor, suplicó ella, sintiendo que iba a romper a llorar. Se lo ruego, déjeme pasar. No tengo a dónde ir. La cadena tintineó. La puerta se abrió. Rosario, con una bata de algodón y zapatillas gastadas, la miró sin juicio, pero con profundo asombro. Su mirada recorrió el pelo revuelto de Soledad, su rostro pálido, sus manos temblorosas. Vi las noticias, dijo en voz baja. Entra. El departamento de Rosario era pequeño pero impecable. Olía a libros viejos y tisanas. Los muebles parecían de otra época, un aparador con porcelana, un sofá cubierto con una colcha bordada, una mesa redonda con mantel de encaje. Siéntate en la cocina, ordenó. Voy a hacer café. Tienes el aspecto de quien vuelve del más allá. Soledad se sentó. Aún le temblaba el cuerpo. Rosario puso a calentar la cafetera y sacó 2 tazas. No hizo preguntas. Ese silencio contenido le daba más paz que cualquier palabra. Cuando colocó frente a Soledad la taza de café fuerte con canela, ella por fin pudo hablar. Lo contó todo. El viaje a su madre, la anciana en la terminal, la maleta, el doble fondo. Hablaba atropelladamente. Rosario la escuchaba con el rostro cada vez más sombrío, la mejilla apoyada en la mano. Al terminar y contar lo del allanamiento y ver a su madre frente al edificio, sacó las órdenes de pago dobladas y las puso sobre la mesa. Aquí, es lo único que alcancé a agarrar. Rosario tomó los papeles. Se puso las gafas de montura de carey que llevaba colgadas del cuello y encendió la lámpara de mesa. Durante varios minutos reinó un silencio absoluto en la cocina, roto solo por el tic-tac del reloj. Rosario examinaba cada documento milímetro a milímetro. Luego se levantó, fue al armario del pasillo y volvió con un cuaderno grueso y gastado, de tapas plastificadas. Mis apuntes personales, explicó brevemente, abriéndolo en una página concreta. Siempre duplico los códigos de transacción, por si acaso. Volvió a inclinarse sobre la mesa, comparando las líneas del cuaderno con los números de los documentos. Soledad no respiraba. Su vida dependía del veredicto de esa mujer. Por fin, Rosario se recostó en la silla y se quitó las gafas. Sí, dijo con su tono seco habitual. Es falso, y muy burdo. Los códigos de proveedores son inventados, no existen en nuestra base. Los números de cuenta pertenecen a empresas que se cerraron hace medio año. Cualquier auditoría lo vería de inmediato, pero las firmas y el sello para alguien externo parecen reales. El plan era que te atraparan con el dinero, sin que nadie revisara los papeles. A Soledad se le aflojó el pecho. No estaba loca, era una prueba real. Significaba que podía demostrar. Espera, la interrumpió Rosario. Volvió a ponerse las gafas y señaló un punto del documento. Esto es aún más interesante. Este código de autorización, ¿lo ves? Es interno. Se usa para hacer pagos por la vía de respaldo. Se hace cuando el sistema principal está saturado o en mantenimiento. Es una operación poco común. ¿Y eso qué significa? Preguntó Soledad, sin entender. Rosario alzó hacia ella sus ojos severos y penetrantes. Significa que un pago así solo pudo hacerlo alguien con autorización de segundo nivel. En toda la fábrica solo 2 personas tienen ese acceso. Tú, Soledad, y tu asistente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la mente de Soledad. No hay otra persona en nuestra contabilidad que pueda haber autorizado estas transferencias en concreto. Solo pudo hacerlo Amparo Beltrán. Las palabras de Rosario quedaron suspendidas en el aire cargado de la cocina. Amparo Beltrán, un hombre que esa misma mañana se asociaba para Soledad con confianza y apoyo, ahora sonaba como una sentencia. Miraba a la mujer mayor y no le cabía en la cabeza. Amparo, la chica callada y eficiente a la que ella misma había contratado, enseñado, defendido ante la dirección. ¿Para qué? ¿Por dinero? Pero Amparo no podía montar algo así sola.
Necesitaba a alguien que sacara el dinero, que ideara el plan para deshacerse de Soledad, alguien con acceso a sus cosas, a su maleta. Leandro, dijo Soledad en voz alta, y no sonó como una pregunta, sino como una revelación aterradora. Rosario apretó los labios y asintió. No quería meterme donde no me llaman, Soledad. Tú eres mi jefa y yo no soy chismosa. Pero, ya que hemos llegado a esto, yo los vi. Más de una vez. Soledad se agarró al borde de la mesa. ¿Qué vio? Se iban juntos de la fábrica. Tarde, cuando ya no quedaba nadie. Él la esperaba en el aparcamiento, en su coche. Y cuando alguien de seguridad preguntaba, respondían que se habían quedado con unos informes urgentes. Trabajando, según ellos, por el bien de la fábrica. Informes, trabajo, cuidado. Cada palabra de Leandro en el último año emergía de la memoria empapada de mentira. Sus palabras de esa mañana: Amparo puede encargarse. Yo la vigilaré. No solo la vigilaba, era su amante, era su cómplice. No era solo traición, era una conspiración. Las dos personas más cercanas a ella, su marido y su mejor amiga del trabajo, habían cavado su tumba a sus espaldas, con sangre fría. El dolor de la infidelidad fue agudo, pero enseguida lo arrasó otra emoción, arrolladora, rabia. Una rabia caliente, amarga, clarificadora. La tomaron por tonta, le sonreían mientras le cavaban la fosa. Creyeron que se derrumbaría, que se rendiría, que lloraría en una celda. No, basta de esconderse, basta de ser la víctima. Van a pagar, siseo Soledad, levantándose de la mesa. Empezó a recorrer la diminuta cocina de un lado a otro. Los dos. Ya dan por hecho que estoy fuera de juego, pues voy a decepcionarlos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Rosario, alerta. No puedes ir a la policía. No iré a la policía. Haré que ellos mismos se delaten. Amparo es el eslabón débil. Tiene miedo. Hay que apretarla, hacer que entre en pánico. Leandro intentará calmarla, pero si la presionan de verdad, empezará a cometer errores. Soledad se detuvo. Su mirada cayó sobre el viejo teléfono de la mesita del pasillo. Doña Rosario, tengo que hacer una llamada. Al director. Ahora mismo. ¿Te has vuelto loca? Él avisará enseguida a quien ya sabes. No sabrá que soy yo. En la cabeza de Soledad el plan ya tomaba forma. Cruel, preciso y rápido. No voy a hablar del desfalco. Le diré otra cosa. Algo que le hará mirar a la dulce Amparo con otros ojos. Conocía a Amparo al dedillo. Sus debilidades, sus pequeños secretos. Había un fondo en la fábrica que Soledad nunca había soportado, el Fondo de Ayuda Social para los Obreros. No manejaba grandes sumas y se llevaba en una contabilidad aparte. El control era flojo, un lugar perfecto para pequeños robos. Soledad tomó el auricular, buscó en el armario un viejo pañuelo de Rosario y lo apretó contra el micrófono. Su voz se volvió más baja, velada, irreconocible. Marcó el número particular del director de la fábrica, que sabía de memoria. Tras varios tonos largos, respondió la voz somnolienta y molesta de don Herminio. Dígame. ¿Don Herminio? Ronqueó Soledad con la voz cambiada. Hablaré rápido, y no me interrumpa. El director masculló algo indignado al otro lado. Se trata de su nueva persona de confianza, Amparo Beltrán. Mientras usted busca los miles de dólares que supuestamente robó Hurtado, Beltrán se lleva el dinero de debajo de sus narices. El dinero de los obreros. ¿Qué disparate es ese? ¿Quién habla?, bramó el director. El Fondo de Ayuda Social, continuó Soledad, ignorando la pregunta y marcando cada palabra. Contabilidad. Armario con archivos, el tercero a la izquierda de la ventana. Cajón de abajo. Carpeta con la etiqueta Prestaciones Sociales. Archivo 2025. Revise las nóminas de los últimos 6 meses. Compare las firmas con las solicitudes reales de los trabajadores. Y hágalo mañana temprano, antes de que su protegida pueda borrar huellas. Sin esperar respuesta, Soledad colgó de golpe, cortando la comunicación. Se quedó allí, con el auricular en la mano, respirando con dificultad. Ese había sido el primer disparo. Ahora solo quedaba esperar. No durmieron en toda la noche. Permanecieron sentadas en la cocina, bebiendo café frío y guardando silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Por la mañana, Rosario, pálida pero decidida, se arregló y salió para el trabajo. Soledad se quedó sola en el departamento cerrado con llave, en un silencio tan denso que parecía presionar los oídos. Iba de un lado a otro sin poder estar quieta.
El reloj de la pared marcaba los segundos con una lentitud insoportable. Rosario regresó recién entrada la noche. Apenas cruzó la puerta, Soledad supo por su expresión que había funcionado. ¿Y bien? Corrió hacia ella. Funcionó, exhaló Rosario, quitándose el abrigo. Y demasiado bien. El director llegó a primera hora, como alma que lleva el diablo. Se fue directo a contabilidad. Encontró el armario, la carpeta. Media hora después, Amparo estaba en su despacho. No oía un grito así desde hacía años. Gritaba tanto que las ventanas temblaban. Y ahora está ahí encerrada, con él y con el jefe de seguridad, blanca como un muerto. En el rostro de Soledad apareció por primera vez en un día una sonrisa débil, pequeña, pero triunfal. Amparo había entrado en pánico. Leandro también se pondría nervioso. Su plan perfecto acababa de recibir la primera grieta. Pero eso no es todo, continuó Rosario tras un silencio, con el semblante serio. Tu plan funcionó, sí, pero creo que funcionó demasiado bien. ¿Cómo que demasiado? El director, como era de esperarse, llamó a la policía. El investigador que lleva tu caso fue a la fábrica. Se llevaron la carpeta como evidencia de un nuevo delito. ¿Y después? Rosario dudó antes de responder. Después corrió un rumor por el departamento. Dicen que la policía recibió otra llamada anónima, justo después de la tuya. Soledad se tensó. ¿Y qué decía esa llamada? Rosario la miró directamente a los ojos. Que Amparo Beltrán no robaba por cuenta propia, que el esquema lo había organizado su jefa desde hacía tiempo, es decir, tú, y que Amparo solo continuó tu trabajo tras tu fuga, operando en complicidad contigo. Soledad sintió como el frío volvía a apretarle el corazón. No era solo una jugada de respuesta, era una jugada maestra de un villano. Leandro no solo se estaba defendiendo, estaba usando la estrategia de ella contra ella misma. La convertía en la titiritera y a Amparo en su pobre víctima aterrada. Fue Leandro, susurró. La voz apenas le salía. Él llamó, justo después de que Amparo le contara todo. Ya sabe que estoy en la ciudad, y que no pienso rendirme. No solo lo sabe, dijo Rosario con dureza, apartando la cortina para mirar discretamente hacia la calle. Te declaró la guerra. Ahora sabe que eres peligrosa, y va a adelantarse a cualquier paso tuyo. La rabia que antes le daba fuerzas a Soledad ahora se convirtió en un miedo espeso y asfixiante. Lo había subestimado. Pensó que él estaría asustado, limpiando huellas, pero en vez de esconderse había contraatacado. Y estaba dispuesto a sacrificar a Amparo, su amante, presentándola como una ladronzuela, con tal de fortalecer la gran mentira, la de Soledad Hurtado, la autora del robo de $100,000. Tenemos que irnos, dijo Soledad con firmeza. Ahora mismo. Él sabe que estoy cerca, y sabe que casi no tengo a quien acudir. Su apartamento, Doña Rosario, será el primer lugar donde buscará. ¿Y a dónde iremos? ¿De noche? ¿Sin dinero? Había inseguridad en la voz siempre imperturbable de Rosario. No lo sé, admitió Soledad. A la terminal. A pasar la noche en la sala de espera. A cualquier parte. Lo importante es salir de aquí. Él no va a dejar esto así. Dará otro golpe, y pronto. No sabía cuán cierta era esa intuición. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, en la zona industrial oscura y desierta, en el interior de un coche de lujo, estaban dos personas. Leandro tamborileaba los dedos sobre el volante, mirando las luces mortecinas de un viejo almacén. Su rostro parecía una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con un fuego frío y furioso. A su lado, encogida en el asiento del pasajero, estaba Amparo. Lloraba sin hacer ruido, dejando regueros negros de rímel. No puedo más, Leandro, sollozaba. El director me gritó que me va a meter en la cárcel. Dijo que pasaré años ahí. Y el investigador me miraba como si ya estuviera condenada. Deja de llorar, la interrumpió Leandro con brusquedad. Se volvió hacia ella, y Amparo tembló al oír ese tono helado. Estuviste a punto de arruinarlo todo con tu histeria. ¿Entiendes que ella está aquí? Soledad. No se fue. Se esconde en la ciudad. Esa llamada al director fue cosa suya. Quiere enfrentarnos, asustarte, obligarte a hablar. Y casi lo consigue. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Balbuceó Amparo, mirándolo con terror. Lo que debimos hacer desde el principio, escupió él. Eliminar todos los cabos sueltos. Ella pensó que era más lista que nosotros. Pensó que podía esconderse. Pero vamos a ayudarla.
Le daremos a la policía lo que quieren, un cómplice. Amparo lo miró sin comprender. ¿Qué cómplice? Esa vieja bruja, Figueroa, gruñó Leandro con odio. Siempre supe que era su protectora. Estoy seguro de que Soledad está escondida con ella. La está ocultando como si fuera su hija. Y les vamos a dar a los policías una excusa para visitarla. Abrió la guantera y sacó un fajo pesado y un pequeño objeto metálico. Aquí está el resto del dinero, el que no cabía en la maleta, y la llave de la caja fuerte de Soledad, la copia que hice por si acaso. Amparo miraba el paquete con horror. ¿Tú quieres que yo? Se lo vas a plantar en su casa, dijo él, sin admitir réplica. Su puerta es vieja, endeble. Abrirla es cosa de 2 minutos. ¿Sabes dónde vive? Metes el paquete en el armario, debajo de la ropa, la llave en el cajón de la cómoda, y luego haces otra llamada anónima. No, Leandro, yo no puedo. Eso. Si puedes, él la agarró del hombro, hundiendo los dedos con fuerza. O haces lo que digo, y en una semana estamos tomando el sol en el Caribe o te niegas, y mañana voy a la policía y les cuento todo. Nuestra relación. Como me rogabas entre lágrimas que te ayudara a librarte de tu jefa tirana. Como falsificaste documentos. Tengo un par de grabaciones de nuestras conversaciones, ¿sabes? ¿A quién crees que le van a creer? ¿A mí, el marido destrozado, o a ti, una raterilla ya atrapada? Escoge. El amor y la adoración en los ojos de Amparo se transformaron en un miedo animal. Entendió que estaba atrapada, que él nunca la quiso, solo la usó, y que ahora no dudaría en hundirla para salvarse. Está bien, murmuró con labios resecos. Lo haré. En el departamento de Rosario reinaba un silencio tenso. Habían metido a toda prisa en una bolsa vieja los pocos ahorros de la dueña, los documentos, una barra de pan y una botella de agua. No me gusta nada esto, Soledad, susurró Rosario, mirando de nuevo por la ventana. Tengo un presentimiento malo, como si nos estuvieran vigilando. Son los nervios, intentó tranquilizar la Soledad y tranquilizarse a sí misma. Saldremos por la puerta trasera, entre los patios y luego ya veremos. Y en ese momento un sonido desgarró la quietud. Primero un aullido lejano, tenue. Iba creciendo, acercándose, volviéndose más insistente. La sirena de la policía, acercándose a su edificio, hasta que rugió justo bajo sus ventanas, rebotando entre las paredes. Soledad y Rosario se quedaron paralizadas, mirándose. Los ojos de la mujer mayor estaban llenos de terror, su rostro había perdido todo color. La sirena se apagó, pero abajo se oyeron portazos, voces fuertes, botas pesadas. La puerta trasera, gritó Soledad, tirando de Rosario hacia la cocina. Salieron a la escalera oscura, húmeda, con olor a gatos. Soledad cerró la puerta justo cuando al frente retumbó un golpe brutal. Policía, abran. Bajaron rodando por los escalones estrechos y gastados. Abajo, tras romper el cerrojo débil, salieron al patio. Ocultas tras unos contenedores oxidados, vieron cómo las ventanas del departamento de Rosario se iluminaban de golpe. Sombras de agentes corrían de un lado a otro. Habían llegado tarde. La trampa se había cerrado. Leandro había ganado esta ronda. No solo la encontró, le había arrebatado su último refugio. Había convertido a la única aliada de Soledad, una mujer honesta y anciana, en una fugitiva más. La ha incriminado, susurró Soledad, mirando las ventanas inundadas de luz. Rosario respiraba con dificultad, con la mano en el pecho. Ahora, jadeó, las dos estamos en busca y captura. Agazapadas tras los contenedores, esperaron a que el ruido disminuyera. Soledad sostenía con fuerza la mano helada y temblorosa de Rosario. Por fin, el último coche policial partió. Las ventanas del segundo piso quedaron oscuras, dejando un silencio vacío. Aquello ya no era un refugio. Ahora ambas eran blancos. Vámonos, murmuró Soledad. No podemos quedarnos. Se alejaron por los patios, pegadas a las sombras. Rosario respiraba con dificultad. Su rostro, a la luz tenue de los faroles, parecía gris. No se quejaba, no lloraba. Pero Soledad veía en sus ojos algo peor que el llanto, la consternación de quien ha perdido en una noche todo lo que tenía, casa, paz, buen nombre. Y la culpa era de ella. Ese peso era más duro que el miedo. Llegaron a una vieja plaza abandonada en las afueras y se sentaron en un banco húmedo y helado. La ciudad dormía. Solo pasaban, de vez en cuando, algunos autos distantes. ¿Qué hacer ahora?
¿A dónde ir dos mujeres sin dinero, sin documentos, buscadas por toda la policía de la ciudad? Leandro la había acorralado. Había cerrado todas las salidas, cortado a todos sus aliados. Iba siempre un paso adelante, y ella perdía una y otra vez. Intentar demostrar su inocencia o encontrar documentos ya no servía de nada. Él siempre estaría antes allí. Él destruiría cualquier prueba, hundiría a cualquiera que se interpusiera. Entonces había que golpear donde él no esperaba. Golpear con su propia arma. Y su arma era Amparo. Él la va a abandonar, dijo Soledad en voz alta. ¿Qué? Murmuró Rosario, arrancada de sus pensamientos. Leandro. La dejará en cuanto ya no le sirva, repitió Soledad, y en su voz apareció una certeza de acero. Ella es su único riesgo. Sabe demasiado. Cuando me arresten, ella se convertirá en un testigo peligroso. Se deshará de ella. Y en el fondo, ella lo sabe. Solo que está demasiado ciega para admitirlo. ¿Y qué propones? Preguntó Rosario, con un destello de esperanza. Abrirle los ojos, respondió Soledad. Romper su alianza. Obligarla a traicionarlo igual que me traicionó a mí. Es nuestra única oportunidad. El plan era una locura, arriesgado. Pero no tenían otro. Necesito un teléfono, dijo Soledad. De un solo uso. Y algo de dinero. Rosario desató el nudo de un viejo pañuelo donde guardaba sus escasos billetes. Separó unas cuantas arrugadas monedas y billetes. En la terminal, en el mercado nocturno allí venden de todo. Una hora después, tras cambiar su aspecto lo mejor que pudo, con el pañuelo de Rosario en la cabeza y el cuello del abrigo levantado, Soledad regresó con un pequeño celular barato, un teléfono anónimo, imposible de rastrear. Se volvieron a sentar en el banco del parque oscuro. Soledad sacó su viejo smartphone, apagado desde el inicio. La tarjeta SIM estaba bloqueada, pero la agenda seguía en la memoria. Buscó el número de Amparo. Con dedos helados, temblorosos, tecleó un mensaje en el teléfono nuevo, cada palabra afinada como un bisturí. Él también juega contigo. Tengo pruebas. En el puente viejo dentro de una hora. Si no vienes, lo envío a la policía. Pulsó enviar. ¿El puente viejo? Susurró Rosario. Está fuera de la ciudad en una carretera abandonada. Exacto. No habrá ojos de más, dijo Soledad. Y ella lo sabe. ¿Y si es una trampa? ¿Y si viene con Leandro? ¿O con la policía? No vendrá, afirmó Soledad con firmeza, aunque el corazón le martillaba. La amenaza de la policía es para ella. Entenderá que tengo algo que puede hundirla a ella sola, sin involucrar a Leandro. Está demasiado asustada para arriesgarse. Vendrá. Sola. No le queda opción. La siguiente hora fue la más larga de su vida. Llegaron al puente y se ocultaron entre la maleza junto a un pilar. El viejo puente de hormigón se alzaba sobre un agua oscura y quieta. El viento silbaba entre el metal oxidado. Un lugar lúgubre, solitario, perfecto para esa cita. A la hora exacta, una luz solitaria apareció a lo lejos. Un coche se detuvo junto al puente. Se abrió la puerta y bajó una figura femenina. Amparo. Estaba sola. Se abrazó a sí misma, miró a ambos lados y avanzó, indecisa, hacia el centro del puente. Doña Rosario, quédese aquí, dijo Soledad. Pase lo que pase, no salga. Soledad salió de su escondite y caminó hacia Amparo. Esta la vio y dio un respingo. A la luz de la luna su rostro estaba pálido, agotado. ¿Qué quieres? Su voz temblaba. ¿Por qué me llamaste? ¿Creías que me quedaría sentada mientras tú y Leandro me mandan a prisión? Preguntó Soledad con calma, acercándose. Se detuvo a unos pasos. Sin rabia, solo una fría constatación. Yo no sé nada. Él hizo todo, tartamudeó Amparo. Basta, la cortó Soledad. Sin teatro. Él no solo me hundió a mí. Hoy hundió a doña Rosario, una mujer que trabajó 40 años en la fábrica. Mañana te va a hundir a ti. Mentira, gritó Amparo. Él me ama. Vamos a empezar una nueva vida. ¿Una nueva vida? Sonrió Soledad con incredulidad. Te utilizó, Amparo. Necesitaba tu acceso, tus claves, tu firma. Me mandó a la cárcel para callarme. Y ahora dime, cuando yo esté encerrada y tú seas la única persona que conoce toda la verdad, ¿crees que va a dejar a una testigo así a su lado? Amparo guardó silencio. Su seguridad se desmoronaba. Te va a tirar como a un trapo viejo, continuó Soledad sin piedad. Se llevará todo el dinero y desaparecerá. Y tú te quedarás enfrentando sola a la policía. Por el fondo social.
y por el desfalco grande. Es mentira, estás mintiendo, solo quieres asustarme. No miento, solo te muestro hechos, dijo Soledad, sacando su viejo smartphone. Encendió la pantalla. Dices que te prometió una nueva vida. ¿Juntos? Qué curioso. ¿Te contó que hace 3 semanas ya compró un departamento en otra ciudad? Dio un paso al frente y extendió el teléfono hacia Amparo. En la pantalla brillaba una foto que Soledad había tomado semanas atrás, cuando vio en la laptop de Leandro una pestaña abierta. Él dijo que ayudaba a un amigo con trámites. Era una captura de pantalla de un sitio inmobiliario. Un lujoso departamento de 2 habitaciones en una ciudad costera y, en una ventana al lado, el escaneo de un documento, un precontrato de compra. En el campo compradores aparecía un nombre, Leandro Montalvo, y junto a él, separado por una coma, Valeria Ordóñez. Amparo miraba la pantalla, y su rostro se transformaba. Desconcierto, incredulidad. Luego, un lento y terrible entendimiento. Levantó los ojos hacia Soledad. Ya no había miedo en ellos, solo vacío. ¿Quién? Susurró. ¿Quién es Valeria Ordóñez? No lo sé, respondió Soledad, calmada, sin temblar. No presionaba, no se regodeaba, solo exponía la verdad, fría y desnuda. Pero sé que no eres tú. Y sé que en sus planes de nueva vida, Amparo, tú no estabas incluida. Eso es un error. La voz de Amparo titubeó, aferrándose a su última esperanza. Tú lo inventaste. Es Photoshop. Mientes para salvarte. Mira la fecha del contrato, Amparo, siguió Soledad con la misma serenidad mortal. 3 semanas atrás. Lo compró hace 3 semanas. Recuerda lo que te decía esos días. Cómo te juraba amor. Cómo te prometía que se irían juntos, que serían felices. Te mentía en la cara mientras firmaba documentos para otra mujer. Cada palabra de Soledad era un clavo que enterraba con precisión quirúrgica en el ataúd de la ilusión de Amparo. Amparo negó con la cabeza, retrocediendo. Su respiración se volvió entrecortada. No, él no puede. Él dijo que nos iríamos al mar. Me enseñó fotos de casas. Él dijo, elegiré la que quieras. Su murmullo se quebró en un sollozo ahogado. Se aferró a la baranda helada del puente, como temiendo caer. El muro que había construido, hecho de fe en Leandro, se desplomó en un instante. Y debajo estaba ella, usada, engañada, traicionada. Traicionada igual que la mujer que tenía enfrente. Empezó a llorar. Primero bajo, luego más fuerte, temblando entera. No era miedo a la policía. Era el dolor puro del derrumbe total. Había sacrificado todo, su carrera, su conciencia, su amistad con Soledad. Se había convertido en ladrona, en cómplice, en traidora. Y todo por un hombre que ya construía futuro con otra. Soledad guardó silencio. Dejó que llorara. Sabía lo que ocurría ahora en su interior. Primero dolor, luego vacío. Y después, si la persona es fuerte, llega la rabia. Soledad esperaba la rabia. Pasaron varios minutos. Los sollozos de Amparo se hicieron más débiles. Se incorporó. Se quitó las manos del rostro. Aún lloraba, pero su mirada había cambiado. El vacío se había llenado de algo nuevo, algo frío, firme. Odio. Odio puro, absoluto, hacia el hombre que la había destrozado. Él piensa escapar, susurró Amparo. Su voz era ronca, pero sin lágrimas. ¿Mañana? Soledad se inclinó hacia adelante. ¿Por qué mañana? Mañana hay asamblea general en la fábrica, murmuró Amparo con amarga ironía. Van a premiar al empleado del año. Él tiene que estar. Dijo que sería su discurso final, su gran victoria. Soledad imaginó la escena. Leandro de pie en el escenario, de blanco, la imagen del esposo traicionado y valiente, un héroe que, pese a su tragedia personal, seguía comprometido con la empresa. Aplausos, miradas compasivas, el disfraz perfecto. Leandro daría su discurso, y luego desaparecería. Tiene todo listo, siguió Amparo, mirando la oscuridad bajo el puente. Me dijo que cuando todo se calmara, volvería por mí. Mentiroso. Iba a irse con ella. Con esa Valeria. El amor ciego había dado paso a una lucidez amarga. Ahora lo veía tal cual era. No un estratega brillante, sino un traidor común, codicioso y narcisista. Y tomó una decisión. Si ella iba a hundirse, él se hundiría con ella. Voy a ayudarte, dijo, girándose hacia Soledad. En sus ojos ardía un fuego febril. Voy a contarlo todo. No quiero palabras, Amparo, respondió Soledad. Quiero pruebas. Reales.
Irrefutables. Las hay, afirmó Amparo. Las verdaderas no están en papeles. Él no es tan tonto como para dejar rastro físico. Todo está en una memoria USB. ¿Qué hay en ella? Todo. Su voz sonó firme. La contabilidad completa del esquema. Todas las transferencias, todos los registros de transacciones, los números de sus cuentas secretas en el extranjero. ¿A dónde iba el dinero real? Está todo ahí, suficiente para meterlo 20 años en la cárcel. A Soledad se le cortó la respiración. Era eso, lo que no solo podía exonerarla, sino destruirlo. ¿Dónde está? Amparo soltó una sonrisa torcida. Él cree que es un genio de la conspiración, dijo con amargura. La escondió en el lugar más ridículo, pero que según él es el más seguro, en su caja de pesca. ¿Qué? Tiene una vieja caja verde para señuelos. La lleva a cada salida de pesca. La cuida más que a las personas. Esa caja está en su casillero de la fábrica. Dentro, bajo un doble fondo, debajo de todos esos anzuelos y cucharillas que apestan, ahí está la memoria USB. Él está convencido de que nadie pensaría en buscarla allí. El plan empezó a tomar forma, simple y a la vez casi imposible. Entrar a la fábrica a abrir el casillero, pero él estará allí mañana, murmuró Soledad, pensando en voz alta. Durante la asamblea todos estarán presentes. La zona de los casilleros será imposible de alcanzar sin ser vista. Amparo buscó en su bolso y sacó algo pequeño y metálico. Tengo la llave de su casillero, dijo en voz baja. Él mismo me la dio cuando empezó todo esto. Por si acaso, dijo. ¡Qué romántico! Pronunció la última palabra con una ironía amarga y le tendió la llave a Soledad. El vestuario estará vacío mientras todos estén en la asamblea. El guardia siempre ve la ceremonia en el monitor de su caseta. Tendrás 15 o 20 minutos. Destrózalo, Soledad. Acábalo. Soledad miró la pequeña llave fría en su palma. No era solo un trozo de metal. Era un arma, una oportunidad. La única posibilidad de voltear el tablero y pasar de ser un peón acorralado a ser quien anuncia jaque mate. Cerró el puño. El frío del metal le dio fuerza. Lo haré, dijo en voz baja, mirando a Amparo. Amparo asintió, limpiándose las últimas lágrimas. Su rostro estaba agotado, pero sus ojos ardían con un fuego duro, vengativo. Ya no era una víctima. Se había convertido en cómplice. De otro tipo. Yo te ayudaré, dijo ella. Mañana por la mañana diré que estoy enferma, no iré a trabajar. No sospechará nada, hasta le convendrá no ver mi cara llorosa en su día de gloria. Llegaré a la fábrica a la hora de la asamblea y esperaré en el coche a la vuelta de la esquina. Cuando tengas la memoria, saldrás por la puerta del taller del fondo. Te estaré esperando. El plan era una locura. Entrar a una fábrica vigilada, forzar un casillero, encontrar pruebas. Y todo eso mientras toda la dirección y cientos de trabajadores estaban en el mismo edificio. ¿Cómo voy a entrar?, preguntó Soledad más tarde, cuando ella y Rosario regresaron a su refugio temporal, una vieja casita de campo abandonada que pertenecía a unos parientes de Rosario. La garita será el primer sitio donde me busquen. La casita las recibió con olor a polvo y frío. Encendieron la única bombilla que aún funcionaba. Rosario, que había guardado silencio todo el camino, sacó pan y agua de su bolsa. Por la garita no vas a entrar, dijo con su tono práctico habitual, cortando un trozo de pan. Vas a entrar por el viejo almacén de materia prima, el del ala sur. Hay una puerta que conecta directamente con el pasillo de administración. Siempre está cerrada, pero el candado es simbólico. Lo abrí cientos de veces con un clip para ahorrar camino. Miró a Soledad. Iré contigo. No, dijo Soledad con firmeza. Doña Rosario, usted ya. Por mi culpa. Precisamente por eso voy, la interrumpió la mujer. Primero, porque conozco esa fábrica como la palma de mi mano. Cada pasillo, cada rincón. Segundo, porque mientras tú estés en el casillero de Leandro, alguien tiene que preparar la escena para nuestra función. Soledad la miró sorprendida. ¿Qué función? ¿De verdad crees que vamos a llevar la memoria a la policía sin más? Rosario soltó una sonrisa áspera. La recibirán, la guardarán en un cajón y la investigarán durante meses. Para cuando quieran moverse, Leandro ya estará en el Caribe con su nueva novia, disfrutando nuestro dinero. No, hija. Si vamos a golpear, tiene que ser en público. Que nadie pueda dudar. Que él no tenga tiempo de reaccionar. Bebió un sorbo de agua. En el auditorio hay un proyector.
Lo encienden en todas las asambleas, para mostrar gráficos y fotos de los empleados destacados. Lo maneja nuestro técnico, don Pascual. Es gruñón, pero es un hombre recto. Me acercaré a él antes de que empiece todo, le diré que tenemos una sorpresa en nombre del sindicato para felicitar al director. Le pediré que inserte nuestra memoria y la proyecte en el momento justo. No sospechará nada. El plan era genial en su simpleza y su descaro. No esconderse. No suplicar inocencia en un despacho cerrado. Salir a la luz. Mostrar las pruebas ante cientos de personas a la vez, ante esos mismos que llevaban días llamando la ladrona a sus espaldas. No era solo recuperar su nombre. Era un juicio público. Al día siguiente, el auditorio de la fábrica textil Aurora zumbaba como un panal. La ceremonia del empleado del año era el evento más importante del otoño. Los trabajadores, vestidos con sus mejores prendas, ocupaban los asientos. El ambiente estaba cargado. Todos hablaban de la noticia que había sacudido a la fábrica, la fuga de la contadora principal, Soledad Hurtado. Los rumores crecían como fuego en pasto seco. Las cifras supuestamente robadas aumentaban por minutos. Y su marido, Leandro, qué hombre, murmuraba una tejedora. Dicen que está colaborando con la investigación. Qué golpe para él. Claro, pobre, asentía la otra. Y ella parecía tan decente, el agua mansa es la peor. En primera fila, con un traje impecable, estaba Leandro Montalvo. Recibía las miradas de Consuelo con una expresión digna, sombría. Su cara reflejaba dolor, entereza, nobleza herida. El perfecto ejemplo del esposo traicionado. A veces asentía, a veces estrechaba una mano ofrecida. Nadie veía cómo miraba el reloj de reojo. Faltaban 2 horas para su vuelo. 3 para estar en clase ejecutiva, con Valeria a su lado, brindando por su nueva vida. Solo debía aguantar un poco más. Escuchar discursos, recibir alabanzas, tal vez decir unas palabras conmovedoras sobre la importancia del apoyo mutuo en tiempos difíciles. Y ya, fin del acto. Cortina. El director, don Herminio, subió al escenario. Se aclaró la voz frente al micrófono. El murmullo cesó. Queridos colegas, amigos, empezó con su tono solemne. Hoy nos reunimos por un motivo agradable, reconocer a los mejores. Pero no puedo iniciar sin mencionar un hecho que ha ensombrecido a nuestro querido equipo. Un murmullo compasivo recorrió la sala. Leandro inclinó la cabeza, como aplastado por el dolor. La traición a la confianza es un golpe terrible, continuó el director, enardecido. Más aún cuando quien la comete es alguien a quien respetábamos, en cuyas manos estaba el corazón financiero de la empresa. Me refiero, como ya imaginan, a Soledad Hurtado. Mientras hablaba, lejos de allí, en el ala sur, una otra Soledad deslizaba un pequeño llavín en el casillero de Leandro. Clic. El candado cedió. Estaba dentro. El corazón le latía en la garganta, pero sus manos eran puras herramientas, rápidas y precisas. Mientras Rosario distraía al guardia en la entrada y negociaba con don Pascual, el técnico, Soledad se movía como un fantasma por los pasillos que conocía mejor que su propia casa. Allí estaba el casillero. Y dentro, la chaqueta, los zapatos y el viejo cajón verde de pesca. Lo sacó, lo abrió. El olor a aceite y pescado la golpeó. Señuelos, anzuelos, carretes. Palpó los bordes. Halló el doble fondo. Tiró. Debajo, pegada con cinta, estaba la memoria USB negra. Ahí. La arrancó. La apretó en el puño con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Volvió a montar todo tal como estaba. Cerró. Salió. Corrió por el pasillo hacia la puerta del ala sur. A esa misma hora, en el auditorio, el director remataba su sermón indignado. Y por eso quiero dar la palabra a un hombre que, pese al terrible golpe personal, sigue cumpliendo con su deber. Un ejemplo para todos. Leandro Montalvo. El auditorio estalló en aplausos. Leandro se levantó, envuelto en esa ovación. Su rostro era pura tragedia, pero dentro de él celebraba su punto más alto, su coronación. Pero justo cuando puso el pie en el primer escalón, la luz bajó. El auditorio se oscureció en un semipenumbra dramática. Los aplausos murieron en seco. El director miró desconcertado hacia la cabina técnica. La pantalla gigante detrás de él, apagada hasta entonces, parpadeó. 1 segundo. 2. Y se iluminó con un fondo negro y texto blanco. Carpetas. Archivos. Y en la parte superior, un nombre. Cuentas secretas L.
Montalvo. Un murmullo horrorizado recorrió la sala como una ola. Leandro se quedó helado a mitad del camino, la cara desencajada. En ese instante, la puerta trasera del auditorio se abrió con un quejido. Un rectángulo de luz iluminó la silueta de una mujer. El silencio fue absoluto. Luego, un suspiro colectivo, como un océano aspirando aire. Las cabezas giraron de golpe. Era Soledad Hurtado. No estaba escondida. No era la fugitiva temblorosa de las noticias. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, el cabello recogido en un moño firme. Su rostro, sereno. Su postura, inquebrantable. Entró. Avanzó por el pasillo central. La multitud se abría ante ella sin saber cómo reaccionar. El murmullo la seguía. Es ella. La fugitiva. ¿Cómo se atreve? Leandro la miraba, y su expresión cambió. Del desconcierto. Al odio. Y finalmente. Al miedo. Porque entendió. Se acabó. Soledad subió al escenario, se acercó al director, paralizado, y, sin pedir permiso, tomó el micrófono del soporte. Recorrió el auditorio con la mirada, se cruzó un instante con los ojos de Leandro y acercó el micrófono a los labios. Antes de que me juzguen, su voz sonó sorprendentemente clara y firme, sin el menor temblor, miren la pantalla. En ese instante, Rosario, que estaba en la cabina junto al atónito don Pascual, le hizo una señal. Él apretó el botón. La imagen cambió. Apareció una tabla, una enorme y minuciosa hoja contable, con fechas, cifras de 6 ceros, números de cuentas en bancos de Panamá. Junto a cada transacción aparecía un código de autorización. El mismo código que solo podía usar alguien con acceso de segundo nivel. Luego comenzaron a pasar otros documentos. El registro de entradas nocturnas a la fábrica. Fechas y apellidos marcados en rojo. Montalvo L. Beltrán A. Trabajo en informes. Y esas fechas coincidían, segundo a segundo, con las de las transacciones ilícitas. El auditorio estalló en un jadeo colectivo. El murmullo creció en un rugido indignado. Soledad había saltado por encima de la policía, de los abogados, del proceso penal. Había traído su caso aquí, al juicio público de sus compañeros, de su ciudad. Y las pruebas eran irrefutables, ardían en la pantalla gigante, reduciendo a cenizas la reputación de Leandro Montalvo. El murmullo se convirtió en estruendo. Al principio, un susurro confundido, como si cientos intentaran entender lo que estaban viendo. Pero a medida que aparecían documentos, órdenes de pago con sumas astronómicas, contratos con empresas fantasma, registros precisos de operaciones bancarias, el susurro se transformó en un clamor furioso. Las cifras y los hechos, proyectados en aquel lienzo blanco, eran despiadados. No dejaban espacio a dudas. No era difamación. Era la anatomía de un crimen, disecado y exhibido ante todos. Leandro, detenido al pie del escenario, miraba la pantalla con una expresión pétrea, gris, vacía. Su triunfo, su discurso solemne, su nueva vida junto al mar, todo se deshacía en polvo frente a él. Quedó inmóvil unos segundos, aturdido por el desastre. Y entonces, el instinto primitivo de supervivencia tomó control. El shock dio paso a la ira, ciega y animal. Mentira, gritó, su voz quebrada resonando patética. Todo es mentira. Es un montaje. Está loca. Me quiere destruir. Se abalanzó hacia el escenario, no hacia el micrófono, sino hacia el proyector. Quería romperlo, apagar las letras luminosas que desnudaban su vida. Empujó a un empleado mayor de la primera fila e intentó subir de un salto, pero no llegó ni a acercarse. 2 hombres fornidos, mecánicos del taller, se plantaron delante de él. No amenazaban, simplemente estaban ahí, firmes como rocas. Detrás de ellos se levantaron otros. Las tejedoras, que media hora antes lo compadecían, ahora lo miraban con desprecio helado. Sus propios subordinados del departamento de logística formaron un muro humano, bloqueándole el paso. Nadie hablaba. El silencio era más duro que los gritos. Déjenme, chilló Leandro. ¿Van a creerle a esa ladrona? A ver, don Leandro, retumbó Esteban, un gigante del taller, nosotros creemos lo que ven nuestros ojos. Y nuestros ojos dicen que usted no solo es un ladrón, es la peor escoria. Leandro miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró cientos de miradas condenatorias, asqueadas. Estaba solo, acorralado, en la arena que él mismo había construido. Y entonces se oyó otro sonido.
uno que lo remató. En la pared lateral, junto a la salida de emergencia, había estado todo ese tiempo una figura casi invisible, Amparo. Había venido, tal como prometió, pero no tuvo fuerzas para marcharse. Algo la empujó a entrar, a ver con sus propios ojos el final. Había observado los documentos, a Leandro desesperado, y su rostro estaba empapado en lágrimas. Y cuando él gritó que era una conspiración, que Soledad lo quería destruir, la última presa dentro de ella cedió. Es verdad. Su grito, cargado de dolor y desesperación, cortó el murmullo como un cuchillo. Todo es verdad. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Amparo salió de la sombra, limpiándose el rostro empapado. No miraba a la multitud, solo a Leandro. Él lo planeó todo. Me obligó, sollozaba, temblando entera. Me dijo que me amaba. Me prometió una nueva vida. Me prometió y él. Su confesión pública fue el último golpe, el clavo final en el ataúd. Ya no quedaba ninguna duda. Leandro lo entendió. Su furia se evaporó, reemplazada por pánico. Dejó de gritar. Se giró de repente y corrió hacia la puerta principal. Empujaba a la gente, tratando de abrirse paso hacia la libertad, hacia el aeropuerto, hacia su dinero. Pero cuando estaba a punto de llegar a las grandes puertas dobles, éstas se abrieron de par en par. En el umbral había 3 hombres, 2 policías uniformados y uno de civil, de rostro serio y cansado. Era el mismo investigador encargado del caso de Soledad. Y detrás de ellos estaban 2 mujeres, Rosario y la madre de Soledad, Esperanza. Ellas, al asegurarse de que Soledad había entrado sana y salva al auditorio, habían llamado a la policía. Leandro se quedó inmóvil a mitad de su escape. Un animal atrapado en su propia trampa. El investigador recorrió el auditorio con la mirada, la escena, la pantalla con las pruebas, y en su rostro no apareció ni una sombra de sorpresa. Lo entendió todo. Caminó lentamente hacia Leandro. ¿Leandro Montalvo? Su voz sonó tranquila, pero firme. Queda usted detenido bajo sospecha de malversación en cuantía especialmente grave y asociación ilícita. Los 2 policías le torcieron los brazos a la espalda con destreza. Leandro no opuso resistencia. Toda su energía, toda su arrogancia, se le desmoronaron de los hombros. Se desplomó, convertido de depredador en un guiñapo tembloroso. Sonó el chasquido de las esposas. El investigador miró hacia la llorosa Amparo. Señorita Beltrán, acompáñenos, por favor. Amparo ni levantó la cabeza. Fue hacia la salida sin protestar, como si hubiese estado esperándolo. Lo sacaron del auditorio en un silencio absoluto y ensordecedor. Cientos de personas observaban cómo su compañero, su jefe, su héroe, se convertía en un detenido, cómo lo alejaban para siempre de sus vidas, de su fábrica. Cuando las puertas se cerraron tras el convoy, el silencio estalló, pero no en quejas ni en gritos, en aplausos. Al principio tímidos, luego más fuertes, más rotundos. Eran para la mujer que estaba en el escenario con el micrófono en la mano. Aplaudían su valentía, su fortaleza. Los trabajadores, que el día anterior la habían creído una delincuente, ahora se ponían de pie para aplaudirla, expresando respeto, disculpa, admiración. El director de la fábrica, don Herminio, fue el primero en reaccionar. Comprendió que debía salvar la reputación de la empresa y la suya. Se acercó a Soledad y tomó con cuidado el micrófono. Soledad, dijo en voz alta, y los aplausos se apagaron. En nombre de toda la dirección de la fábrica Aurora y en el mío propio, quiero ofrecerle nuestras más profundas y sinceras disculpas. Estábamos ciegos. No supimos ver la verdad. Cometimos un error terrible. Su buen nombre queda plenamente restaurado. Y estamos orgullosos de contar en nuestro equipo con una persona tan valiente y tan íntegra. Era el discurso de un burócrata, pero sonaba como una absolución oficial. Soledad lo escuchaba sin escucharlo. Miraba la sala, los rostros. Buscaba uno solo. Y lo encontró. Su madre, Esperanza, corría por el pasillo hacia el escenario. Lágrimas le caían por las mejillas, pero eran lágrimas de orgullo. Soledad saltó del escenario para alcanzarla. Mamá. Hija mía. Yo lo sabía. Siempre lo supe. Se abrazaron en medio del auditorio. Ese era su verdadero premio. No los aplausos. No las disculpas del director. El calor de los brazos de su madre y la certeza de haber salvado su nombre y la fe del ser que más quería. El director continuaba, prometiendo transparencia, cooperación y reformas. Recuperaba su papel de líder firme y sensato.
Y entonces, cuando todos creían que el capítulo estaba cerrado, Rosario se acercó al escenario con total calma. Subió los escalones. Llevaba en las manos su vieja libreta de tapas de hule. Disculpe, don Herminio, dijo, pero no le hablaba a él, sino al investigador, que aún estaba en el auditorio terminando el acta, ya que hoy estamos poniendo la casa en orden. Se acercó al investigador y le tendió la libreta abierta por una página concreta. Tome. Este es mi registro personal. Aquí he anotado durante los últimos 2 años todas las primas, bonificaciones y regalos caros que nuestro estimado director autorizó personalmente para Leandro Montalvo, sin solicitudes oficiales, sin justificantes. Creo que a la investigación le resultará interesante. Don Herminio se quedó paralizado con el micrófono en la mano. La sonrisa se le borró. La sangre huyó de su rostro, dejándole manchas rojizas en las mejillas. Miraba a la pequeña y seca anciana como si fuera un espectro. El auditorio volvió a sumirse en silencio. Y en ese silencio, todos comprendieron. Soledad no solo había desenmascarado a los ladrones. Había tirado de un hilo que deshacía todo un ovillo podrido. Su lucha por la justicia acababa de entrar en otra dimensión. Así termina nuestra historia, queridos oyentes. Una historia que comenzó como un simple viaje para visitar a una madre, y se convirtió en una pesadilla de traición, engaño y una batalla feroz por la verdad. Una historia que nos obliga a reflexionar. ¿Creen ustedes que Soledad hizo bien en celebrar ese juicio público en el auditorio? ¿Qué sintieron hacia los personajes? ¿Hacia el cruel y calculador Leandro? ¿Hacia la engañada y traidora Amparo, que al final halló fuerza para decir la verdad? ¿O tal vez para ustedes la verdadera heroína es la firme, honesta y valiente Doña Rosario? Su opinión es importante, porque toda historia vive gracias a quienes la escuchan. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.